El pulso normal en medicina china. Shen, raíz y chi de estómago. Bienvenidos al canal Acupuntura Yang. Soy Luis Campuzano, médico y acupunturista, y este es el séptimo video de nuestra playlist dedicada al diagnóstico por el pulso en medicina tradicional china. En el video anterior estudiamos los 3 niveles del pulso: superficial, medio y profundo. Vimos que el pulso no se lee en un solo plano. Se explora con una presión progresiva, observando qué aparece en la superficie, cómo se organiza en el nivel medio y qué ocurre cuando buscamos la profundidad. Hoy vamos a estudiar un tema fundamental antes de entrar de lleno en los pulsos patológicos, que es el pulso normal. Porque no podemos reconocer bien lo alterado si primero no comprendemos lo normal. Antes de estudiar el pulso flotante, profundo, rápido, lento, resbaladizo, rugoso, cuerda, fino, débil, lleno o intermitente, necesitamos preguntarnos algo más básico. ¿Cómo se siente un pulso armónico? ¿Qué características tiene un pulso equilibrado? ¿Qué significa que un pulso tenga Shen? ¿Qué significa que tenga raíz? ¿Qué significa que tenga chi de estómago? Este video es muy importante porque muchas veces el estudiante quiere saltar directamente a los nombres de los pulsos patológicos. Quiere saber qué significa cada pulso, con qué órgano se relaciona y qué patrón representa. Pero si no conoce el pulso normal, puede confundir variaciones fisiológicas con enfermedad. Puede interpretar como patológico lo que es simplemente constitucional. O puede pasar por alto alteraciones reales porque no tiene una referencia clara de equilibrio. Por eso hoy vamos a estudiar el pulso normal, no como una cifra rígida, sino como una expresión de armonía, vitalidad, estabilidad y coherencia clínica. Cuando hablamos de pulso normal en medicina china, no estamos hablando solamente de un número de latidos por minuto. Desde la mirada biomédica podemos considerar rangos de frecuencia cardíaca, ritmo regular, amplitud, perfusión y otros signos cardiovasculares. Esa información es importante y no debe ignorarse. Pero en medicina tradicional china, el pulso normal se entiende de una manera más amplia. Un pulso normal no es simplemente un pulso que late dentro de una frecuencia aceptable. Un pulso normal es un pulso que expresa equilibrio, debe tener ritmo, debe tener fuerza moderada, debe tener suavidad, debe tener continuidad, debe sentirse en las posiciones adecuadas, debe responder bien a la presión superficial, media y profunda, debe tener raíz, debe tener vitalidad, debe tener una cualidad armónica que no sea excesiva ni deficiente. En otras palabras, el pulso normal no debe sentirse ni demasiado fuerte ni demasiado débil, ni demasiado superficial ni excesivamente profundo, ni demasiado rápido ni demasiado lento, ni demasiado tenso ni demasiado blando, ni demasiado amplio ni demasiado fino. Debe sentirse vivo, estable y proporcionado. Pero aquí debemos hacer una aclaración muy importante. El pulso normal no es idéntico en todas las personas. No podemos esperar que el pulso de un niño, de un adulto joven, de un anciano, de una persona deportista, de una mujer embarazada, de una persona delgada o de una persona robusta sea exactamente igual. El pulso cambia con la edad, cambia con la constitución, cambia con el sexo, cambia con el clima, cambia con la actividad física, cambia con el sueño, cambia con la alimentación, cambia con las emociones, cambia con el estado de salud. Por eso, cuando hablamos de pulso normal, no hablamos de una plantilla rígida, hablamos de una cualidad de equilibrio dentro de la realidad concreta de una persona. Un pulso puede ser un poco más rápido en un niño y aún así ser fisiológico. Puede ser más lento en una persona deportista y no ser necesariamente patológico. Puede estar algo más pleno después de comer, puede estar algo más rápido después de caminar, subir escaleras o estar nervioso. Puede sentirse más débil en una persona anciana o constitucionalmente delgada. Puede cambiar durante el ciclo menstrual.
Por eso, el pulso normal debe entenderse dentro de contexto. El contexto siempre importa. Ahora bien, en medicina china hay 3 ideas fundamentales para comprender el pulso equilibrado Shen, raíz y Qi de estómago. Estas 3 ideas son muy importantes porque nos permiten mirar el pulso no solo como una forma, sino como una expresión de vitalidad. Primero hablemos del Shen del pulso. Cuando decimos que un pulso tiene Shen, nos referimos a que tiene vitalidad, claridad, presencia y coherencia. Un pulso con Shen se siente vivo, no necesariamente fuerte en exceso, no necesariamente grande, no necesariamente impactante, pero tiene una presencia clara, se siente ordenado, se siente estable, se siente con ritmo, se siente como una pulsación que tiene vida interna. El Shen del pulso se percibe en su claridad y en su capacidad de mantener una respuesta armónica. Un pulso sin Shen puede sentirse apagado, caótico, disperso, desorganizado, sin vitalidad o profundamente debilitado. Pero esto no debe entenderse de forma mística o vaga. En la práctica clínica, cuando un pulso tiene Shen, el terapeuta percibe que la pulsación conserva una calidad de vida, de organización y de respuesta. El pulso no está colapsado, no está completamente perdido, no está excesivamente disperso, no está totalmente rígido, no está irregular de forma preocupante. Tiene una presencia que se puede reconocer con la práctica. El Shen del pulso se relaciona con la vitalidad global del paciente. Por eso muchas veces no se evalúa solamente el pulso, también se observa el Shen de la persona, la mirada, la voz, la respuesta, la postura, la claridad mental, la capacidad de interactuar, la presencia general. Un paciente puede tener una enfermedad importante, pero conservar Shen. Otro puede tener síntomas aparentemente leves, pero mostrarse muy apagado, desconectado o debilitado. La observación del Shen y la palpación del pulso se complementan. Ahora hablemos de la raíz. La raíz del pulso se refiere a su sostén profundo. Un pulso con raíz no desaparece completamente cuando profundizamos la presión. Puede cambiar de forma, puede hacerse más concentrado, puede sentirse menos expansivo, pero mantiene una base. La raíz nos habla del fundamento. Nos habla de la capacidad del organismo para sostenerse. Nos habla de la profundidad del Cheng Qi, del Yin, del Yang, de la esencia y de la vitalidad de base. Un pulso sin raíz puede sentirse superficial, flotante, disperso o aparente. Puede parecer presente al contacto inicial, pero al presionar se pierde. Esto puede indicar falta de sostén profundo, debilidad interna o incapacidad para anclar la manifestación superficial. Pero nuevamente debemos ser prudentes. Un pulso puede desaparecer en profundidad porque realmente no tiene raíz. Pero también puede desaparecer porque el terapeuta presiona demasiado. Si aplastamos la arteria, dejamos de sentir el pulso. Por eso la raíz no se busca con fuerza bruta, se busca con sensibilidad. El dedo debe profundizar gradualmente, encontrar el punto de máxima información y distinguir si el pulso se sostiene o se pierde. Un pulso con buena raíz se siente estable. No se evapora al primer cambio de presión, no depende solo de la superficie, tiene un fundamento. En la clínica esto es muy importante. Una persona puede tener una manifestación aguda, pero si el pulso conserva raíz, podemos interpretar que hay un sostén interno relativamente adecuado. En cambio, si el pulso aparece superficialmente, pero no tiene raíz, puede existir una base más débil. La raíz nos ayuda a evaluar el terreno. No diagnostica sola, pero aporta mucho. Ahora hablemos del Qi de estómago en el pulso. Esta es una idea central. En medicina china, el estómago y el vaso son fundamentales para la producción de Qi y sangre. Son el centro de la transformación y el transporte. De la digestión y asimilación depende gran parte de la energía adquirida. Por eso, un pulso con Qi de estómago es un pulso que se siente moderado, suave, armónico, con cierta elasticidad y sin extremos. No es un pulso demasiado duro, no es un pulso demasiado débil, no es un pulso excesivamente rápido, no es un pulso excesivamente lento. No es un pulso áspero, cortado o sin continuidad. No es un pulso rígido, seco o sin fluidez. Tiene una cualidad de suavidad y moderación
El chi de estómago en el pulso nos habla de capacidad de nutrición, transformación y sostén del centro. Cuando un pulso conserva chi de estómago, aunque exista enfermedad, hay una base de recuperación. Cuando el pulso pierde esta cualidad de moderación y suavidad, el terreno puede ser más delicado. Por eso, en el pulso normal buscamos tres elementos: Shen, que indica vitalidad y claridad; raíz, que indica sostén profundo; chi de estómago, que indica moderación, nutrición y capacidad de transformación. Estas tres cualidades son más importantes que una lista mecánica de características, porque nos permiten sentir si el pulso está vivo, sostenido y armonioso. Ahora bien, ¿cómo se siente un pulso normal? En términos generales, debe ser regular, el ritmo debe ser ordenado. No debe tener pausas extrañas, interrupciones marcadas o irregularidades persistentes. Si el pulso es muy irregular y además hay síntomas como palpitaciones intensas, dolor torácico, falta de aire, mareos o desmayo, eso requiere evaluación médica. También debe tener fuerza moderada. Un pulso normal no debe sentirse excesivamente lleno, duro, agresivo o desbordado. Pero tampoco debe sentirse débil, vacío, sin fuerza o incapaz de sostenerse. Debe tener una fuerza suficiente, debe sentirse con suavidad. La suavidad es muy importante. Un pulso normal no debe ser rígido como una cuerda dura ni áspero como si se arrastrara con dificultad. Debe fluir, debe tener continuidad. La pulsación debe aparecer de manera estable, sin cortes llamativos, sin dispersión excesiva, sin sensación de colapso. Debe tener profundidad adecuada. No debe estar solamente en la superficie ni esconderse demasiado en profundidad. Debe poder percibirse en los niveles correspondientes, con buena respuesta. Debe tener raíz. Al profundizar, debe conservar presencia. Debe tener amplitud proporcionada, no debe ser excesivamente amplio ni demasiado fino, debe tener velocidad apropiada, no debe ser claramente rápido ni claramente lento según edad, condición y contexto. Y debe sentirse coherente con el paciente. Este último punto es fundamental. Un pulso aparentemente normal, pero incoherente con síntomas graves, debe hacernos revisar. Un pulso aparentemente alterado, pero en un paciente con buena vitalidad, buen Shen, buena lengua y buen estado general, también debe interpretarse con prudencia. El pulso siempre se lee en relación con la persona. Ahora, algo que el estudiante debe entender es que el pulso normal se reconoce por comparación. Al principio puede parecer difícil saber qué es normal, y es normal que sea difícil, porque la sensibilidad táctil se desarrolla con experiencia. Para reconocer un pulso normal hay que tocar muchos pulsos, pulsos de personas sanas, pulsos de personas cansadas, pulsos de personas ansiosas, pulsos de personas con dolor, pulsos de personas jóvenes, pulsos de personas mayores, pulsos de personas con constituciones diferentes. Solo así los dedos empiezan a construir una memoria. El estudiante no debe desesperarse. Al inicio puede concentrarse en preguntas simples. ¿El pulso es regular? ¿Tiene fuerza moderada? ¿Se siente suave? ¿Está demasiado superficial o demasiado profundo? ¿Se sostiene al presionar? ¿Se siente igual en ambas muñecas o hay diferencias importantes? ¿Hay una posición claramente débil o excesiva? ¿El pulso es coherente con el aspecto del paciente? Estas preguntas ayudan mucho más que intentar nombrar de inmediato todos los matices. Ahora veamos algunas diferencias entre pulso normal y pulso alterado. Un pulso normal tiene ritmo regular. Un pulso alterado puede tener irregularidades, pausas, aceleraciones o cortes. Un pulso normal tiene fuerza moderada. Un pulso alterado puede ser excesivamente fuerte o excesivamente débil. Un pulso normal tiene suavidad. Un pulso alterado puede ser duro, tenso, áspero, rígido o sin fluidez. Un pulso normal tiene raíz. Un pulso alterado puede sentirse superficial y desaparecer al presionar. Un pulso normal tiene chi de estómago. Un pulso alterado puede perder la moderación y sentirse extremo, seco, duro, disperso o sin armonía. Un pulso normal tiene Shen. Un pulso alterado puede sentirse sin vitalidad, confuso, apagado, caótico o muy debilitado. Pero debemos evitar una visión simplista.
La mayoría de los pulsos clínicos no son completamente normales ni completamente patológicos. Muchas veces encontramos matices. Un pulso puede tener buena raíz, pero estar algo tenso, puede ser regular, pero algo débil. Puede tener suavidad, pero estar más profundo. Puede tener chi de estómago, pero se puede mostrar ligeramente resbaladizo. Puede tener shen, pero estar más rápido por ansiedad. La interpretación depende del grado, del contexto y de la coherencia clínica. Ahora pensemos en algunos ejemplos. Una persona joven, descansada, sin síntomas importantes, con buena digestión, buen sueño, buen ánimo y lengua normal, puede presentar un pulso regular, moderado, suave, con buena presencia en los 3 niveles y sin predominio excesivo de una posición. Ese pulso puede considerarse armónico dentro de su contexto. Una persona deportista puede tener un pulso más lento. Si no hay mareos, debilidad, desmayos, fatiga excesiva, ni signos patológicos, y el pulso se siente con buena raíz, buena fuerza y buen shen, ese ritmo más lento puede ser parte de su condición fisiológica. Una persona ansiosa antes de la consulta puede tener el pulso algo más rápido. Si después de conversar, respirar y tranquilizarse el pulso baja, eso nos muestra la influencia del estado emocional. Una persona anciana puede tener un pulso menos fuerte que un adulto joven. Esto no significa automáticamente enfermedad. Hay que observar si conserva raíz, shen, chi de estómago y coherencia con su edad y vitalidad. Una mujer durante el embarazo puede presentar un pulso más resbaladizo y lleno. Eso puede ser fisiológico dentro de ese estado si no hay otros signos de patología. Estos ejemplos nos enseñan que el pulso normal debe adaptarse a la persona. No existe una normalidad abstracta separada del paciente, existe una normalidad contextual. Ahora, hay un error frecuente creer que todo pulso diferente al ideal es patológico. Eso no es correcto. La medicina china reconoce constituciones. Una persona puede tener una tendencia más yang, otra puede tener una tendencia más yin. Una puede tener un pulso naturalmente más fuerte. Otra puede tener un pulso naturalmente más fino. Una puede tener un pulso algo más rápido por temperamento, actividad o constitución. Otra puede tener un pulso más calmado. Lo importante es observar si ese pulso es armónico para esa persona o si expresa un desequilibrio. Para saberlo necesitamos historia clínica, necesitamos síntomas. Necesitamos analizar la lengua, necesitamos observar cambios en el tiempo. A veces el pulso de una persona siempre ha sido fino, pero tiene buena energía, buena digestión, buen sueño y buena vitalidad. Eso no se interpreta igual que un pulso fino en una persona con mareos, palidez, cansancio, caída de cabello, insomnio y lengua pálida. La misma cualidad puede tener significados distintos. Por eso el pulso no se interpreta fuera de la vida del paciente. Ahora hablemos de algo muy importante. El pulso normal también puede cambiar durante el día. Después de comer puede sentirse algo más lleno. Después de ejercicio puede estar más rápido. Después de descanso profundo puede sentirse más calmado. Con frío ambiental puede sentirse más contraído. Con calor puede estar más expansivo. Con emociones intensas puede cambiar rápidamente. Con dolor puede tensarse, con fiebre puede acelerarse, con falta de sueño puede alterarse. Esto nos obliga a preguntar, antes de interpretar un pulso, debemos saber qué estaba ocurriendo. El paciente caminó rápido antes de entrar, tomó café, comió hace poco, está ansioso, durmió mal, tiene dolor, está tomando medicamentos, está con fiebre, está menstruando, está embarazada, está deshidratado. Viene de una situación emocional fuerte. Estas preguntas no son secundarias. Ayudan a no diagnosticar erróneamente. Ahora, desde el punto de vista práctico, ¿cómo puede el estudiante entrenar el reconocimiento del pulso normal? Primero, debe practicar con personas sin síntomas importantes, no para diagnosticarlas, sino para construir referencia. Segundo, debe describir antes de interpretar. Debe preguntarse, ¿el pulso tiene ritmo regular? ¿Se siente vivo? ¿Tiene fuerza moderada? ¿Tiene suavidad? ¿Tiene raíz? ¿Está proporcionado? ¿Hay una posición que destaque demasiado? ¿Hay una ausencia llamativa? ¿Se siente coherente con la persona? Tercero, debe comparar ambos lados. El pulso normal no tiene que ser idéntico en derecha e izquierda, pero no debería mostrar desequilibrios extremos sin explicación. Cuarto, debe comparar niveles.
Un pulso equilibrado no debería existir solo en superficie y desaparecer completamente en profundidad. Tampoco debería estar escondido de manera excesiva si la persona está sana y no hay razón constitucional. Quinto, debe observar la evolución. Un pulso normal tiene estabilidad. Puede variar, pero no de manera caótica o incoherente. Ahora, en la práctica clínica, el concepto de pulso normal es muy útil porque permite establecer una línea de base. Si conocemos el pulso habitual de un paciente, podemos observar cambios. Por ejemplo, un paciente que normalmente tiene un pulso moderado y suave puede venir en una consulta con el pulso tenso y rápido. Eso puede indicar un cambio agudo, estrés, dolor, calor, irritabilidad o un proceso activo. Otro paciente puede tener siempre un pulso algo fino, pero un día aparece más débil, sin raíz y con cansancio marcado. Eso puede indicar deterioro, agotamiento o una fase de mayor deficiencia. Otro paciente puede comenzar con pulso resbaladizo, pesado, con síntomas digestivos y después del tratamiento el pulso puede volverse menos resbaladizo, más moderado y más fluido. Eso puede acompañar mejoría. El pulso normal no es solo una teoría, también sirve como referencia evolutiva. Ahora bien, cuando hablamos de Shen, raíz y Chi, de estómago, no debemos convertir estos conceptos en palabras decorativas, hay que llevarlos a la mano. Cuando tomas el pulso, pregúntate, ¿este pulso se siente vivo? Eso apunta al Shen. Este pulso se sostiene en profundidad, eso apunta a la raíz. Este pulso se siente moderado, suave y armónico, eso apunta al Chi de estómago. Si falta Shen, el pulso puede sentirse apagado, caótico o sin vitalidad. Si falta raíz, puede sentirse superficial y desaparecer al presionar. Si falta chi de estómago, puede perder suavidad, moderación y armonía. Estos tres elementos son como una brújula. Nos ayudan a valorar el estado general del paciente más allá del nombre específico del pulso. Ahora pensemos en un caso clínico sencillo. Un paciente consulta por estrés laboral, pero en general duerme bien, digiere bien, no tiene dolor, tiene buena energía, lengua sin alteraciones importantes y pulso regular, moderado, suave y con raíz. Puede haber tensión emocional, pero el terreno general conserva equilibrio. En cambio, otro paciente consulta también por estrés, pero tiene insomnio, palpitaciones, digestión débil, cansancio, lengua pálida, pulso fino, débil y sin mucha raíz. Aunque ambos digan estrés, el terreno no es igual. El pulso ayuda a diferenciar, uno conserva más base, el otro muestra más desgaste. Otro ejemplo, dos pacientes tienen tos. Uno tiene tos reciente, pulso superficial pero con buena fuerza y buena raíz. Puede tratarse de un proceso externo en una persona con buen Shen Chi. Otro tiene tos crónica, voz débil, sudoración espontánea, cansancio y pulso débil, superficial y sin raíz clara. Aquí el terreno es distinto. Puede haber debilidad de chi de pulmón o de la superficie. Según los demás signos, la palabra tos es la misma. El pulso ayuda a ver la diferencia del terreno. Ahora también debemos recordar que el pulso normal no significa ausencia absoluta de enfermedad. Una persona puede tener síntomas leves y un pulso relativamente armónico, otra puede tener una enfermedad inicial que todavía no se expresa claramente en el pulso. Otra puede tener síntomas emocionales importantes con cambios sutiles. Por eso no debemos decir el pulso está normal, entonces no hay problema, eso sería un error. El pulso normal o equilibrado es una información, no cancela lo que el paciente relata. No reemplaza la evaluación clínica completa. El paciente no debe ser invalidado porque el pulso no muestre una alteración clara. A veces el pulso todavía no expresa todo. A veces el terapeuta no tiene suficiente sensibilidad. A veces la alteración aparece más en la lengua, en los síntomas o en la historia. La humildad clínica es indispensable. También puede ocurrir lo contrario, el paciente dice sentirse bien, pero el pulso muestra una debilidad profunda, falta de raíz o una tensión marcada. En ese caso no debemos alarmar sin necesidad, pero sí podemos investigar. ¿Cómo está el sueño? ¿Cómo está la digestión? ¿Cómo está la energía? ¿Cómo está el estrés? ¿Cómo está la recuperación? ¿Hay dolor? ¿Hay antecedentes? ¿Hay cambios recientes? El pulso puede abrir preguntas. No debe cerrar el diagnóstico de manera prematura. Ahora, antes de estudiar los pulsos patológicos, conviene guardar esta idea.
El pulso normal no es un pulso perfecto, es un pulso proporcionado. Tiene vida, tiene raíz, tiene suavidad, tiene ritmo, tiene moderación, tiene coherencia y se adapta a la persona. Cuando el estudiante entiende esto, deja de buscar pulsos ideales y empieza a observar pulsos reales. Ese es el camino correcto. Porque la clínica no se hace con modelos perfectos, se hace con pacientes concretos, con personas reales, con cuerpos que cambian, con historias, con constituciones, con edad, con emociones, con hábitos, con enfermedades y con capacidad de recuperación. El pulso normal, entonces, es la referencia viva desde la cual podemos comenzar a reconocer la alteración. Para cerrar este séptimo video, quedémonos con una idea central. Antes de estudiar los pulsos patológicos, necesitamos comprender el pulso normal. Un pulso equilibrado no se define solo por la frecuencia. Se reconoce por su ritmo, su fuerza moderada, su suavidad, su continuidad, su raíz, su vitalidad y su coherencia con la persona. En medicina china, tres conceptos son fundamentales para entender esa armonía: Shen, raíz y Qi de estómago. El Shen nos habla de vitalidad y claridad. La raíz nos habla de sostén profundo. El Qi de estómago nos habla de moderación, suavidad, nutrición y capacidad de transformación. Pero el pulso normal no es idéntico en todos los pacientes. Debe interpretarse según la edad, constitución, actividad, estado emocional, alimentación, medicamentos, ciclo vital y contexto clínico. Por eso el pulso normal no es una fórmula rígida, es una referencia de equilibrio. En el próximo video de esta serie vamos a comenzar a estudiar los pulsos patológicos, desde una de las diferencias más importantes: pulso flotante y pulso profundo. Veremos cómo estos pulsos se relacionan con superficie e interior, cómo se diferencian técnicamente y por qué no deben interpretarse de manera automática. Si este tema te interesa, te invito a seguir esta playlist completa sobre diagnóstico por el pulso en medicina tradicional china. Recuerda siempre, este contenido es educativo y no sustituye la consulta médica profesional. Nos vemos en el próximo video.